funcionamiento del código en general y que se puedan ejecutar las diferentes funciones que vamos a utilizar, necesitamos instalar diferentes tipos de librerías. En este caso usamos tidyverse y ggplot. Entonces, para poder instalarlas hay dos formas, manual y por código. De forma manual nos vamos a todos, install package, buscamos el nombre de la librería y solo ponemos install y ya nos va a salir. Ahora, de forma por código solo ponemos install.package y el nombre de la librería y ejecutamos eso. En este caso no sale así porque ya instalamos previamente. Ahora, la primera pregunta nos pide cargar el conjunto de datos de patients contenidos en el archivo nim-subset.txt en un nuevo objeto llamado patients. Entonces, ¿cómo se hace esto? Utilizamos set wd, que significa la dirección de trabajo. Entonces, esto es donde se encuentra el archivo. En este caso buscamos y se va a encontrar en Downloads o vamos al archivo, vemos propiedades y vemos la ubicación. Como se puede ver, en la ubicación únicamente tenemos uno de estos signos y en el caso de R se les pone 2. ¿Por qué? Porque si se le pone únicamente uno va a tomar como si fuera una tabulación y va a dar error. También se le puede utilizar este signo, solo uno, y también se va a ejecutar. Ahora, en la siguiente parte nos va a decir read.table, que se encarga de leer los datos que van a estar contenidos en el nombre del archivo y el tipo del archivo. Esto nos quiere decir que la primera fila tiene los nombres de las columnas y esto significa que está separado por una tabulación los datos. Entonces va a leer los datos contenidos en este archivo y los va a guardar en una variable llamada patients y esto va a imprimir esa variable. Entonces ejecutamos el código. Y aquí podemos ver todos los datos guardados. Y como dije, principalmente lo de helpful, aquí se va a ver el nombre de los datos. Pero si ponemos false, nos va a salir como variable 1, variable 2, o sea, eb1, eb2. Y esto es porque como que no lee que ahí están los nombres. Ahí está. Pero esto está erróneo porque ahí se encuentran los nombres y no nos va a decir a qué tipo de categoría pertenece cada uno de estos datos. Ahora, en la segunda parte, nos dice que creemos un diagrama de dispersión de la variable BMI frente al peso y añade una escala de color basada en la variable height. Entonces, para eso vamos a utilizar ggplot. Ggplot es conocida como la gramática gráfica, entonces esto se va a utilizar para realizar los diferentes tipos de gráficos. Ahora, teniendo en cuenta esto, se pone ggplot entre paréntesis patients, que es el data frame o donde están los datos contenidos, y AS, que significa aesthetic y es el mapeo estético, y aquí se va a representar que X tiene el peso, Y tiene el incremento de su masa corporal y el color es la altura. Esto porque nos dice en la instrucción, nos dice la variable BMI frente al peso, entonces tomamos el primer dato como Y el segundo como X. Teniendo en cuenta eso, vamos a utilizar después. Se utiliza el más siempre porque esto nos quiere decir que después viene otra capa. O sea, es como para seguir el código. Si no se pone el más, nos va a dar el error. Ahora, J-point, que sirve para dibujar un punto por cada observación. De ahí, Scale Color Gradient, que es para dibujar o para otorgar un color según los datos como se encuentren. Si se encuentran debajo, se van a pintar de azul. Y si se encuentran arriba, se van a pintar de rojo. Y como que en esa transición, en el medio, va a haber una transición de los dos colores. Labs únicamente se utiliza para la personalización del gráfico, teniendo en cuenta que Title se va a nombrar el título y XJ Color va a nombrar o va a poner las etiquetas en los valores. Entonces, ejecutamos el código y podemos ver el gráfico que nos sale. Entonces, aquí vamos a ver obviamente el título que pusimos, las etiquetas tanto en X, en Y, en el color, en la escala de color, y aquí podemos ver de esta manera el diagrama que se nos pide de el incremento de masa corporal frente al peso y la escala de color. Entonces, como denominemos que el low va a ser azul, aquí podemos ver que las personas que miden 160 centímetros van a estar de color azulado. Aquí podemos ver esa como transición de color entre el azul y el rojo, siendo que las personas más bajas que estén por esos tonos, 1,65, van a ser como que un azul, un morado medio azulado. Y que las personas más altas van a tener un color rojizo como las de un 85 o las de un 80, pero también tienen esa especie de color porque están permitiendo, o sea, es una transición, es una escala de colores. Eso es lo que nos va a representar esta relación entre el incremento de la masa corporal, el peso y la altura. En el tercer gráfico nos pide usar Gen Additional para añadir una línea de ajuste del tipo Loes al diagrama anterior. ¿Cómo se hace esto? Entonces, como nos dice al diagrama o al gráfico anterior, ggplot, donde definimos el mapeo y el data frame, va a ser exactamente igual que el anterior. No vamos a cambiar nada. GenPoint igual se mantiene igual. Lo que cambia es GenSmooth, que eso es para agregar la línea de ajuste que nos pide de tipo Loes. Como nos dice de tipo Loes, nos está diciendo una línea que se hace por defecto, entonces no se le va a agregar ningún otro método. Ese, que significa el error estándar, y True nos va a decir que queremos que se vea el error estándar. Scale Color Gradient, como el anterior, simplemente ayuda a definir el color de las gráficas diciendo low, blue y high red. Y Labs, al igual que el anterior, nos permite la personalización del título y de las etiquetas del gráfico. Entonces, al momento de ejecutar, podemos ver que esta zona gris de aquí es el error estándar y esta línea de aquí es la gráfica tipo Loes que se nos pide. 4 nos pide la creación de una línea recta de regresión sin límites de error estándar. Hay que tener en cuenta que la línea Loes que está graficada aquí es un método de regresión no paramétrico que es suavizado con la capacidad de crear la línea. ¿Por qué suavizado? Porque tiene estas especies de curvas que representan la línea de tendencia. Entonces, cuando nos pide un método lineal, no va a ser así gráfico. Entonces, como nos pide a partir del gráfico anterior, ggplot mantenemos igual, tanto el data frame como el mapeo estético, el GenPoint mantenemos igual. Ahora lo que cambia es en GenSmooth. ¿Por qué? Porque Loes, como dije anteriormente, es algo que viene por defecto. Entonces, como ahora nos pide una línea recta, hay que especificar el método. Entonces ponemos método igual a LM, entre comillas, que significa método lineal. Coma, como dije anteriormente, el error estándar representa por SE, entonces ponemos false porque aquí nos dice sin un límite de error estándar. Y esto es para especificar el color de la línea. Esto de igual manera va a representar los colores abajo o low blue y arriba red, y el labs también para la personalización del título y de las etiquetas. Entonces, al momento de correr, podemos ver que ya no aparece esa zona gris alrededor que nos aparecía en el anterior, que representaba los límites de error estándar, y tampoco aparece la línea con una curva, sino que aparece la línea recta que se nos pide, y esto va a representar una línea de tendencia de las dispersiones que hay. Ahora, Tinko nos pide crear un diagrama de caja Blockspot con los valores de la variable score comparado con fumadores y con no fumadores. Entonces, ¿cómo se hace esto?
Utilizamos ggplot porque es el inicio de todo gráfico. Mantenemos el data frame, que es patience. Ahora, el mapeo estético es lo que va a cambiar. Ahora nos pide que comparemos smokes, score y smokes. X ponemos smokes, Y score, y film va a ser la parte de abajo de smokes. O sea, nos va a separar por fumadores y por no fumadores. Gel, ahora utilizamos _blogspot porque es el gráfico que queremos hacer. En cambio, anteriormente usamos point porque queremos poner puntos. Y únicamente eso es lo que es diferente. Labs, que es para la personalización de títulos y etiquetas. Y Scalfin Malvern sirve para agregar de forma manual los colores a los valores que se desean. Entonces, hay que tener en cuenta que valus es igual a C. Ponemos C porque es un vector. Vamos a representar que los no fumadores queremos que sean celestes y que los fumadores sean tomates. Y team minimal, porque esto aplica una simplificación al gráfico. Si no se pone esto, va a tener como una especie de fondo gris, como se ve aquí. Entonces, team minimal va a eliminar este fondo gris de aquí. Entonces, ejecutamos el código. Podemos ver que ya no se tiene ese fondo gris y que efectivamente los no fumadores son celestes y que los fumadores son celestes. Aquí hay un punto que se conoce como un punto atípico que está fuera de ese rango. En esto se ve el gráfico de cajas. Aquí tenemos el primer cuartil, el segundo cuartil, la mediana y de igual manera esto. O sea, el gráfico, esto no significa los bigotes, porque es una diagrama de caja y bigotes en español, y vemos la tendencia que va a ser así. Y de igual manera, esto es un poco más apegada. Entonces, ECO nos pide dividir los blogspots anteriormente realizados de fumadores y no fumadores entre hombres y mujeres usando diferentes colores y una leyenda explicativa. ¿Cómo hacemos esto? Primero, el ggplot mantenemos igual el data frame y el mapeo estético mantenemos igual x y y, lo que cambia es fill. ¿Por qué? Porque ahora nos pide que los fumadores y no fumadores vamos a hacer entre hombres y mujeres. Entonces ponemos fill igual a sex. El gem blogspot, que es para dibujar el diagrama de caja. Ahora hay que especificar porque ahora vamos a tener 4 gráficas en total. Entonces, esto, la position va a evitar que exista una superposición de las gráficas. Entonces, width es la separación que va a tener o el ancho que va a tener entre las dos. Labs simplemente se utiliza para la personalización de títulos y las etiquetas y Scalfin Manual para la asignación manual de los valores de los colores, teniéndose que es un vector, hombres van a ser verdes y mujeres van a ser morado, y team manual, que es para eliminar ese fondo gris y también para tener un poco un estilo mucho más sencillo de las gráficas. Entonces ejecutamos el archivo. Y como dije anteriormente, vamos a tener 4 gráficas. Ahora los no fumadores vamos a tener mujeres, que es morado, y los hombres que son verde. Tenemos los 2 puntos, que son valores atípicos, como dije en las anteriores gráficas que pasaba lo mismo. Y aquí tenemos la leyenda que nos está permitiendo identificar que es hombre y que es mujer, los bigotes y esto que es la media, los cuartiles, el 1 y el 3 específicamente. Y ahora en el apartado 7 nos pide generar un diagrama similar con las variables de score, pero esta vez agrupa los datos por sexo y color al interior de las cajas por edad en lugar de boxplot. Se hace con un diagrama de violín. Entonces, primeramente hay que tener en cuenta que nos pide con age. Entonces, age es un factor o una variable numérica. Hay que convertirla a un factor categórico. ¿Cómo se hace esto? Utilizando estos de aquí. Entonces, factor es lo que nos ayuda a convertir. Patience age nos dice que las columnas de age que están en patience, que son los valores numéricos, vamos a convertir a los factores categóricos y los vamos a guardar en age factor. Ok, ahora se va a nombrar age factor la columna de patience. Entonces, ya haciendo esto, esta conversión, ya podemos seguir trabajando. Entonces, ggplot, que es el comienzo o el inicio de las gráficas, el data frame y el mapeo estético. Entonces, en X vamos a poner sex, en Y score y film age factor porque nos pide agrupar por las edades. Esto, guión bajo violín, porque nos pide un gráfico de violín. Y position, al igual que el anterior, es lo mismo, que va a permitir que no exista una superposición de las gráficas. Y esto es la distancia. Ahora, lo que está diferente es alfa. Alfa, ¿qué significa? Es el nivel de transparencia. Esto nos quiere decir que va a tener un 60% de transparencia. Labs es la personalización de los títulos y las etiquetas. Y Scal, Film, Viridix es añadir una paleta de colores, pero ahora teniendo en cuenta que el guión bajo D significa que son valores discretos. Entonces decimos que primero hay que poner name igual a la paleta que se quiere cambiar, edad, y option plasma. Esto es un tipo de plantilla, por decirlo así, de Viridix, de Scal, Film, Viridix. Y el team minimal, que es el estilo sencillo. Entonces se ejecuta y vamos a tener las gráficas. Aquí estas son las especies de gráficas de violín que se tienen. Se va a tener la leyenda, que es por edad. Sabemos que 42 es morado, 43 es rosado y 44 es amarillo. Y aquí tenemos que se divide por sexo, femenino y masculino, el score, y se tienen los gráficos. Porque algunos son más inspiradas. Estas son las gráficas de la especie de tendencia, la especie de cola que se tiene, diferente de la blackspot. Es diferente, es como que un corte, y esto es como cuando existe mayor tendencia. Se ven en estas especies de curvas. Para continuar con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 8, nosotros tenemos que nos pide que creemos un histograma de la variable de BMI y lo coloremos con colores azules las barras que obtenemos. Entonces, al correr el programa, nosotros obtenemos esta gráfica en la que el ancho de los beans se nos pidió que utilicemos un ancho adecuado. En este caso, para obtener ese ancho, nosotros hemos calculado mediante la regla de Friedman-Diaconis, en la que se calcula el rango intercuartílico, que se lo hace mediante esta función de aquí, de IQR, que es una función base de R. También se calcula el número adecuado de bins, en este caso el número de observaciones. Esto se hace asignando a un objeto que nosotros vamos a contar las filas, en este caso, de toda la tabla de patience y le elevaremos a un tercio, o en este caso sacar la raíz cúbica de este valor. Scaling nada más nos sirve para redondear hacia arriba. Básicamente, al obtener un número, por ejemplo, 3.1, esto nos redondea hacia 4, sea cual sea el número decimal que nosotros tengamos enfrente. Esto para tener un ancho un poco más adecuado. De ahí se utiliza la fórmula de Friedman-Diaconis, que en este caso es 2 por el rango intercuartílico sacado anteriormente sobre el número adecuado de bins que sacamos mediante la fórmula de acá. Con ello nosotros le damos un ancho de las barras adecuado para que el gráfico tenga consistencia con los datos, aparte de que Friedman-Diaconis nos ayuda a tener un ancho adecuado frente a la dispersión que tienen los datos. Con ello nosotros podemos observar, de hecho, en el siguiente ejercicio que se observa de densidad, vamos a obtener una gráfica muy parecida, que va a tener una simulación de una curva que se ajusta básicamente a las alturas que obtenemos en estas barras. Básicamente para la creación del gráfico utilizamos ggplot, una función dentro de
ggplot 2, que nos permite crear gráficos, espacios para gráficos en los que nosotros vamos añadiendo capas, en donde vamos añadiendo de igual forma, en este caso, identificar el tipo de gráfico que vamos a realizar, que en este es Geom Instagram, que nos va realizando las barras. Bueno, en ggplot establecemos primero el eje, que en este caso solo lo establecemos frente a la variable de x, también definimos de dónde sacamos los datos, o en este caso el data frame, y en Geom Instagram, que de igual forma es una función dentro de ggplot 2, en el que nosotros definimos el binwidth, que es el ancho de las barras, definimos de qué color vamos a llenar las barras, y definimos también el color de borde de las barras. También utilizamos labs, que es básicamente para añadir títulos, como esta parte de acá, añadir las etiquetas de los ejes, y eso básicamente conforma el primer gráfico. Ahora, para el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 9, lo que se realizó es realizar un gráfico de densidad de la variable de BMI. Como decía anteriormente, este es un gráfico que se parece mucho al gráfico de barras que nosotros obtuvimos anteriormente, porque nos permite visualizar la dispersión de los datos. Para crear este gráfico utilizamos nuevamente ggplot, la función de ggplot, para definir dónde sacamos los valores a tomar para la gráfica, y definimos el valor, en este caso del eje X, que será de BMI. Nuevamente, definimos el tipo de gráfico que estamos usando, el color de llenado, que es celeste, alfa es básicamente el color de transparencia que le damos al color de llenado o al área bajo la curva, y en la parte de color definimos el borde de la gráfica. Bueno, en este caso la curva suave, la curva de densidad que obtenemos. De ahí con labs nuevamente utilizamos para definir las etiquetas, títulos, y thing minimal nos ayuda a que eliminemos básicamente, por ejemplo, en el gráfico anterior nosotros teníamos que la cuadrícula tenía un fondo gris claro, entonces con thing minimal nosotros eliminamos ciertos datos, datos innecesarios para evitar una superposición de cosas en nuestra área visual. De ahí tenemos en el ejercicio 10 que se nos pide crear un gráfico de densidad de la variable de BMI, pero según el sexo del paciente. Básicamente vamos a obtener dos gráficos de densidad, como se puede ver aquí. Aquí, de igual forma, con la función de ggplot, definimos de dónde sacamos las variables, definimos las variables para x, y el llenado, en este caso, va a ser según la variable de sexo, que en este caso puede ser female o male. Con Geom Density nosotros decimos que vamos a utilizar o vamos a realizar un diagrama de densidad en el que nosotros colocamos el nivel de transparencia y que el color sea, en este caso, que no se defina ningún color, no exista color de borde. Para labs utilizamos para realizar o poner nombres a las etiquetas, títulos, y en este caso para definir a la escala que nosotros estamos utilizando. De ahí nosotros hemos agregado un sketch field manual, que es una función de forma de ggplot 2 que nos ayuda a definir manualmente el color que nosotros queremos otorgarle a cada una de las variables, que en este caso es el sexo, que nosotros establecimos que va a ser para el llenado. Entonces para male establecemos el color azul y para female el color naranja. De igual forma utilizamos thing minimal para eliminar cualquier exceso de objetos dentro de la gráfica. Para el ejercicio 11 se pide que realicemos un gráfico de dispersión de la variable de BMI frente al peso, con una escala de color que varíe según height, como tenemos aquí. Entonces, para realizar esto, de igual forma, la función de ggplot, en el que nosotros definimos dónde sacamos los datos, definimos las variables, en este caso x tendrá la variable de peso o weight, y y será la variable a analizar, en este caso es BMI frente al peso. El color lo definimos que va a ser a partir de la variable de height, como vemos en la escala. Utilizamos GeoPoint para crear el gráfico de dispersión, y ajustamos un nivel de transparencia, que en este caso quisimos poner alfa igual a 1, ya que los puntos se pueden ver claramente, no necesitamos un grado de transparencia en sí. Básicamente alfa que sea igual a 1 significa que no va a tener transparencia los puntos que nosotros estamos añadiendo. En este caso utilizamos Scale Color Gradient 2, que nos permite colocar tres colores para, en este caso, definir la parte alta, media y baja de los valores de la escala. Entonces utilizamos Low, le definimos el color morado. En Mid definimos el color gris y en Height definimos el color verde. Aquí, gracias a esta función, nosotros agregamos cuál queremos que sea nuestro midpoint, que en este caso utilizamos para la función de sacar el promedio de los valores que nosotros obtenemos para colocar que este sea nuestro midpoint y que defina, bueno, en este caso pueda separar la escala entre alto, medio y bajo. Con esto, min básicamente es una función base de R de igual forma. También utilizamos name para definir el nombre de la escala. Luego, para nosotros poder dividir la gráfica en paneles según el estado de la persona y según el sexo de la persona, nosotros utilizamos facet read, que es una función de igual forma de ggplot 2, en la que nosotros colocamos las filas y las columnas. Las filas en este caso es del estado de la persona, de non-smoker y smoker, y las columnas van frente a la variable de sex, que en este caso es female o male. También añadimos labs, la función de labs para añadir las etiquetas y los títulos, y thing minimal para eliminar cualquier elemento visual excesivo. Para el ejercicio número 12 se nos pide realizar un gráfico de boxplot de la variable de BMI comparando fumadores y no fumadores según el sexo y la edad. Con ello, primero nosotros nos está pidiendo que separemos también según la edad. Entonces, básicamente tenemos que definir a la edad como un factor categórico, que es lo que nosotros estamos diciendo en la primera parte, en el que factor es una función, una función base de igual forma de R que la variable de edad le transforma en un factor categórico, que nos permite, en este caso, obtener las categorías que serían de 42, 43 y 44. Que son las edades que nosotros podemos incluso ver en la tabla, como podríamos ver aquí. Nosotros en edad, nosotros podemos observar que solo tiene la edad de 44, 43 y 42, básicamente para corroborar eso. Entonces, para realizar la gráfica de igual forma, ggplot, en este caso definimos dónde vamos a obtener los datos, definimos los ejes, que en este caso X será dividir entre el estado del paciente, que sería smokes, para que se nos divida en non-smoker y smoker.
y Y será la variable que estamos analizando de BMI. Y el llenado nos pide según el sexo de la persona, que tenemos aquí, se crea una escala. Aquí utilizamos GeoBoxPlot para definir que se crea un diagrama de caja y le otorgamos una posición. Position dodge es una función en la que nosotros solo alteramos la posición horizontal, pero no la posición vertical. En este caso, para que no existan superposiciones entre los boxplots. Le otorgamos un valor de 0.8 y además una transparencia en el color de llenado para todas las cajas. Para dividir entre las edades que nosotros tenemos o las categorías de edades que ya calculamos, utilizamos de igual forma FacetGrid, en el que definimos que las filas van a ser los grupos de las edades, 42, 43 y 44. Con ello, de igual forma utilizamos el Scale Fill Manual para definir manualmente los colores para male y female. Utilizamos labs para las etiquetas y títulos y para el nombre de la escala. En este caso le pusimos sexo. Y aquí utilizamos Theme Minimal para eliminar cualquier elemento visual excesivo. Y además añadimos un ajuste, mediante la función de theme, añadimos de diferentes componentes algunos ajustes. En este caso, en strip.text.y definimos que de los títulos que nosotros tenemos separados por los paneles, que en este caso se separa solamente por edad, no queremos otorgarle ningún ángulo de inclinación. Por esto las etiquetas están tal cual como deberían aparecer. Pero en el eje X nosotros queremos que el texto tenga un ángulo de 45 grados y se ajuste un poquito más separado de, en este caso, el nombre de estado. Entonces, de esta forma nosotros tenemos la inclinación de las palabras en la parte de abajo. Algo interesante de los gráficos de Boxplot es que nosotros estamos calculando el rango intercuartílico. En este caso, los bigotes del diagrama de cajas nos representa la extensión de todos los valores al máximo y al mínimo, y la línea central nos representa la mediana. La primera parte o la primera división nos representa el cuartil 1 y la segunda división nos representa el cuartil 3. Para poder ver una relación entre todas estas variables de frente a BMI, podemos ver la relación que tiene el estado de la persona, si es que cambia algo, tiene significancia estadística la edad que tengan, y también comparándole con el sexo del paciente. Ahora, por último, tenemos el ejercicio número 13, que en este caso nos pide que realicemos un boxplot de BMI de agrupación por sexo, color por edad y división según el estado. Es muy similar al gráfico que nosotros obtuvimos anteriormente, sin embargo vamos a cambiar ambas variables, que ahora vamos a separar o a realizar los paneles según el sexo y los colores serán según las edades. Entonces obtenemos la gráfica de aquí, que separamos según sexo, y obtenemos los colores según las edades. De igual forma estamos viendo la variable de BMI frente al estado de la persona. De igual forma utilizamos ggplot, definimos de dónde obtenemos los valores, otorgamos en los ejes los valores, y el fill, que es para el llenado de las cajas, del diagrama de cajas, que en este caso es age factor. De igual forma tenemos que categorizar a la variable edad. De esa forma nosotros vamos a obtener la escala de 42, 43 y 44. Con GeoBoxPlot la función nos permite realizar el diagrama de caja. De igual forma ajustamos la posición entre los diagramas para evitar superposiciones y utilizamos un nivel de transparencia. FacetGrid, en este caso anteriormente la habíamos utilizado con age factor, pero ahora nos pide lo contrario, que en este caso utilizamos con sex. Lo separamos frente al sexo del paciente en las filas. De ahí utilizamos Scale Fill Dividis D. Esta es una función que solo se utiliza para variables discretas, es decir, variables enteras. Como nosotros sabemos, las edades no pueden ser números decimales. Por ello utilizamos este tipo de escala para color, que nosotros podemos dar primero el nombre de la escala que queremos ponerle, y en Option nosotros podemos otorgarle diferentes tipos de paletas de colores, que en este caso utilizamos Civilis, que nos da tonos amarillos, grises y azules. De ahí utilizamos la función de Labs para poner etiquetas y títulos, y Theme Minimal para evitar cualquier elemento excesivo, y de igual forma utilizamos, como hicimos anteriormente, la función de theme para realizar pequeños cambios en los componentes del texto del eje X, que le damos un ángulo de 45 grados y lo ajustamos para que se pueda visualizar de mejor manera. Para el enunciado 14 nos pide dibujar un gráfico de dispersión de BMI frente al peso para todos los pacientes. Tenemos el siguiente código, en donde ggplot nos va a ayudar a generar la gráfica. En este caso vamos a poner dentro de los datos que vamos a usar, que en este caso va a ser el archivo pacientes. AES nos ayuda con el mapeo de las variables, que en este caso en X vamos a tener lo que es el peso, en Y vamos a tener lo que es el índice de masa corporal. JumpPoint nos ayuda a dibujar los puntos de la gráfica de dispersión, y aquí nosotros asignamos un color, que en este caso va a ser purple. Labs es una función que nos ayuda a personificar nuestra gráfica, nos ayuda con los títulos, que en este caso tenemos el siguiente título, y nos ayuda con las etiquetas de las variables correspondientes. Theme Minimal nos ayuda con el tema visual, el cual va a ser limpio y nos va a ayudar a que la gráfica se vea mucho mejor. Al ejecutar este código, vamos a tener la siguiente gráfica. Este va a ser un gráfico de dispersión en el cual vamos a poder visualizar la relación entre el peso y el índice de masa corporal de los pacientes. Aquí, cada punto del gráfico va a representar un solo paciente, con su posición horizontal indicándonos el peso y la posición vertical indicándonos el índice de masa corporal. Este tipo de gráfico es muy útil para identificar tendencias, agrupaciones o valores atípicos en los datos. En el apartado 15 nos pide que a partir del gráfico anterior debemos ajustar el eje de la variable del índice de masa corporal para mostrar solo etiquetas para los valores de 20, 30 y 40, y el eje del peso debe mostrar etiquetas de entre 60 y 100 con pasos de 5 kilogramos. Para esto vamos a tener el siguiente código, en donde, al igual que en el anterior, ggplot nos va a ayudar a generar la gráfica. Aquí también vamos a cargar lo que es el conjunto de datos que tenemos, que en este caso es patients. Vamos a tener lo que es AES, que nos va a ayudar con el mapeo de las variables, JumpPoint, que nos va a ayudar con graficando los puntos de la gráfica de dispersión, y lo diferente aquí tenemos el Scale JContinuous, que esta función se encarga de personalizar el eje Y. Bricks nos va a ayudar a definir los puntos específicos donde queremos que aparezcan las etiquetas del eje Y. En este caso va a ser 20, 30 y 40. Y límites nos establece el rango visible del eje Y. En Scale Continuous prácticamente es lo mismo. Esta función, en cambio, nos va a ayudar a personalizar el eje X, en donde Bricks va a definir dónde van a aparecer las etiquetas en el eje X. Seg nos crea una secuencia de números que comienza en 60 y termina en 100, y que este va a aumentar, como dice aquí, de 5 en 5.
LIMS establece el rango visible del eje X mostrando solo los pesos entre 60 y 100 y al igual que en el anterior, Labs nos ayuda a personalizar nuestra gráfica poniéndole título y poniendo las respectivas etiquetas en la gráfica. Team Minimal, al igual que en el anterior, nos ayuda con el tema visual simple y para que la gráfica se vea mucho mejor. Al ejecutar este código vamos a tener lo siguiente. En este gráfico de dispersión se va a mostrar la relación entre el peso y el índice de masa corporal de los pacientes, pero con un enfoque más específico, en donde solo se verán a los pacientes con un índice de masa corporal entre 20 y 40 y solo se verá un peso entre 60 y 100 kilogramos. Para el enunciado 14 nos pide generar un gráfico de violín de la variable BMI frente a la edad, en donde vamos a colorear los violines con una paleta secuencial de tonos verdes. Para esto tenemos el siguiente código. En la primera línea de código vamos a usar la librería Dplyr para modificar el conjunto de datos de pacientes o de patients, en donde mutate age vector factor age nos va a ayudar a crear una nueva columna llamada age vector en el conjunto de datos de patients. Esta nueva columna va a ser un factor categórico de la variable numérica age. Convertir age en un factor categórico en este caso va a ser muy importante, ya que ggplot necesita tratar como categorías discretas en el eje X, en lugar de una variable continua. Como en el anterior código, aquí tenemos ggplot que de igual manera nos va a ayudar a generar lo que es la gráfica, patients que es el conjunto de datos, eyes nos va a ayudar con el mapeo de las variables y aquí la diferencia es que tenemos fill, que este nos va a ayudar con el relleno de color del violín, John violín que nos va a ayudar a generar la gráfica de violín. Y en este caso establecemos string false para que el violín se extienda hasta los valores extremos, hasta los mínimos y los máximos de la distribución, lo que nos facilita ver de forma completa la densidad. Scale Filter Brower es una función que nos ayuda a aplicar la paleta de colores. En este caso vamos a aplicar la paleta que nos menciona, que va a ser en tonos verdes. Labs, igual que en el caso anterior, nos ayuda a personalizar nuestra gráfica, otorgándole título y los valores correspondientes a las variables. Y en este caso fill va a ser la etiqueta de la leyenda del color como edad. Team Minimal nos ayuda con el tema simple de la gráfica y en este caso tenemos Team Axis Text que nos va a ayudar a personalizar los elementos específicos del tema gráfico y el Axis Text nos dice que se dirige directamente a las etiquetas del eje X y estas van a tener un ángulo de 45. Edge Juice que nos ayuda a ajustar la justificación horizontal de las etiquetas. Al ejecutar este código vamos a obtener la siguiente gráfica. Aquí en esta gráfica cada violín va a estar representando una edad específica. El ancho de violín en cualquier punto del eje nos indicará la densidad de pacientes con ese índice de masa corporal para esa edad. La longitud total del violín nos va a mostrar el rango de índice de masa corporal para esa edad. Y los diferentes tonos de verde harán que sea fácil de distinguir visualmente las distribuciones del índice corporal entre las distintas edades. En el enunciado 17 nos pide crear un diagrama de dispersión de índice de masa corporal frente al peso, y en donde vamos a añadir una escala de color continua para la altura. Para este enunciado vamos a tener el siguiente código, que al igual que en el anterior, ggplot nos va a ayudar a iniciar con la gráfica, patients va a ser el conjunto de datos que va a tomar ggplot, eyes nos va a ayudar con el mapeo de variables, cambiar la parte de color de height, que va a ser crucial para asignar la variable height a la estética de color, lo que significa que el color de cada punto de dispersión variará según el valor de la altura del paciente. Jump Point nos ayuda a graficar los puntos de la gráfica de dispersión y en la siguiente línea tenemos lo que es Scale Color Gradient 2 que nos va a ayudar a controlar la escala de colores continuas basadas en la altura. En este caso vamos a asignar Low Green que nos va a ayudar con los valores bajos de la altura, Mid que va a ser para los valores intermedios que se va a representar por el color gris, Height va a ser representado por el color rojo y va a ser los pacientes que tengan la mayor altura. Midpoint en este caso nos va a ayudar a calcular la mediana de la altura de los pacientes, en donde Na.rm nos va a ayudar a escribir los valores atípicos. Esto va a asegurar que el gris nos represente la altura típica. Labs en este caso también es para personalizar la gráfica y aquí podemos añadir lo que es el título de la gráfica y las variables que se asignaron. Y también tenemos el Team Minimal que nos ayuda con el tema visual simple para la gráfica. Al ejecutar el código obtenemos la siguiente gráfica. Va a ser un gráfico de dispersión que va a permitir visualizar la relación entre el peso y el índice de masa corporal del paciente al mismo tiempo y entender cómo la altura va a influir en esta relación. Aquí vamos a ver que cada punto es un paciente. La posición horizontal nos va a dar a conocer lo que es el peso, la posición vertical lo que es la masa del índice corporal y el color de cada punto nos va a decir qué tan alto es el paciente. Los más bajos serán de color verde, los de altura media van a ser de colores grises y los más altos serán de color rojo. Para el enunciado 18 nos pide que redibujemos el diagrama de dispersión del índice de masa corporal frente al peso, pero esta vez vamos a colorear por grupo de edad y vamos a añadir para cada grupo una línea recta de regresión. Para esto tenemos el siguiente código. Patients Age Vector nos va a ayudar a convertir la variable numérica age en una variable categórica. Como mencionamos, esto es importante para ggplot, ya que este va a tratar cada edad como un grupo distinto para colorear y para calcular una línea de regresión separada para cada edad. ggplot en este caso va a generar la gráfica y al igual que nosotros vamos a cargar patients y aquí AES nos va a ayudar al mapeo de las variables y en este caso vamos a añadir el color age vector que nos va a indicar de qué color va a ser cada punto. Aquí también vamos a tener lo que es jump point que nos va a ayudar con los puntos de la gráfica de dispersión. En este caso vamos a poner también lo que es alfa es igual a 0,7, que esto nos indica que el punto va a estar con una opacidad del 70%. GeoSmooth nos va a ayudar a generar las líneas de tendencia de la gráfica. Aquí vamos a poner lo que es método LM, que nos especifica que el método para calcular la línea de tendencia debe ser un método lineal. SS Pulse, que nos ayuda a desactivar la visualización de la banda de error estándar alrededor de la línea de regresión. Aquí, al igual que nosotros, Labs nos ayuda con la personalización de la gráfica, en donde vamos a tener título, que nos ayuda con el título, y aquí etiquetas de las variables correspondientes. Aquí también vamos a colocar lo que es color edad, que esta nos va a ayudar con la etiqueta de la leyenda de color como edad. Team Minimal, que al igual que nosotros, nos va a ayudar con el tema visual simple para la gráfica. Al ejecutar el código, vamos a tener la siguiente gráfica, la cual nos va a ayudar a visualizar la relación individual entre el peso y el índice de masa corporal en cada paciente. Y vamos a diferenciar los pacientes por su edad a través de los colores de los puntos.
Y aquí también vamos a poder observar la tendencia general de la relación del peso con el índice de masa corporal para cada grupo de edad mediante las líneas de regresión que tenemos. Para el enunciado 19 nos pide eliminar el título del gráfico anterior y cambiar el fondo de color de las leyendas a blanco y colocar la leyenda en la parte inferior del gráfico. Para esto vamos a tener el siguiente código. En la primera línea, al igual que en el anterior, age vamos a convertirla en una variable categórica. Esto, al igual que en el anterior, es para que ggplot pueda asignar un color distinto y calcular una línea de regresión separada para cada grupo de edad. Aquí tenemos lo que es igual ggplot, que nos va a ayudar con el gráfico. Aquí también tenemos lo que es patience, que es el conjunto de datos, ice, que nos va a ayudar con el mapeo de las variables, y aquí también tenemos, al igual que en el anterior, color age, que nos indica el color de los puntos y de las líneas de regresión, las cuales van a variar. JMSmooth, que nos ayuda a graficar lo que son las líneas. Aquí especificamos el método que queremos, y aquí en el SSPulse nos ayuda a desactivar la visualización de la banda de error estándar. Labs en este caso también nos va a ayudar a personalizar nuestra gráfica, pero a excepción que aquí ya no vamos a poner lo que es el título y solo vamos a poner lo que son las variables, las etiquetas de las variables. Y la etiqueta de la leyenda de color como edad. Aquí también tenemos The Minimal, que nos ayuda con el tema del gráfico, y para asegurarnos que realmente no aparezca lo que es el título, tenemos Plot Title, Element Blank, que nos ayuda a definitivamente eliminar el título, el Legend Position, Button, que nos ayuda a colocar la leyenda en la parte inferior, Legend Background, que nos ayuda a establecer el fondo de la caja que contiene los ítems de la leyenda. En este caso, Fill nos va a ayudar con el relleno, que va a ser el color blanco, y Color NA va a eliminar el borde de la caja de la leyenda. Legend Box Background es similar al anterior, pero esta se refiere al fondo de la caja, que encierra toda la leyenda. Al ejecutar este código, vamos a tener la siguiente gráfica, en donde nos va a dar un diagrama de dispersión del índice de masa corporal versus de peso. Los puntos van a estar coloreados por edad, en donde cada punto va a representar a un paciente. Aquí también vamos a ver por edad. En las transparencias de los puntos, que van a ser del 70%, que van a ayudar a ver la densidad de los puntos donde se superponen. Aquí vamos a tener la ausencia del título y la leyenda va a estar en la parte inferior. Finalmente, para el enunciado 20 nos pide añadir de nuevo el título BMI versus weight al gráfico y eliminar las líneas de la cuadrícula. También nos pide que el gráfico resultante debe guardarse en un archivo de imagen PNG de 7 por 7 pulgadas. Para este caso tenemos, al igual que en el anterior, que age vamos a convertirlo en una variable categórica, ya que ggplot requiere esto para que este trate cada edad como un conjunto distinto para el coloreado y para el cálculo de las líneas de regresión separadas. Aquí igual tenemos lo que es ggplot, el conjunto de datos cargados, que en este caso va a ser patience. Ice nos va a ayudar con el mapeo de las variables, y tenemos lo que es el color de los puntos y las líneas según el age vector. Aquí lo diferente es el objeto del gráfico completo va a ser asignado a una variable p para luego ser guardado y impreso en el ordenador. JumpPoint nos va a ayudar a graficar los puntos de la gráfica de dispersión. Aquí vamos a asignar alfa 0.7, que esto nos dice que los puntos van a estar con un 70% de opacidad. JMSmooth nos va a ayudar a graficar las líneas de regresión lineal. Aquí especificamos el método, y aquí el SE, al igual que en el anterior, nos va a ayudar a eliminar la banda sombreada del error estándar. Labs nos va a ayudar a personalizar lo que es la gráfica. En este caso vamos ya a poner el título y vamos a asignar las etiquetas para las variables, y Color edad, que es la etiqueta de la leyenda de color. The Minimal nos ayuda con el tema simple para la gráfica. En la siguiente línea tenemos lo que es Tem, en el cual dentro de este está Panel Grid, que este es una función muy importante, ya que nos ayuda a eliminar todas las líneas de la cuadrícula. Legend Position nos ayuda a colocar la leyenda en la parte inferior. Legend Background nos establece el fondo de la leyenda como blanco y elimina el borde. Legend Box Background nos ayuda a establecer el fondo de la caja que contiene la leyenda como blanco y también elimina su borde, al igual que en el anterior. Aquí tenemos lo que es el Plot Title Element, Text Just, Face Bold. Just nos ayuda a centrar el título horizontalmente. Face Bold nos ayuda a que el texto esté en negrilla. Y aquí tenemos lo que es el print P, que nos va a mostrar el gráfico P generado en el dispositivo. También tenemos lo que es GGSafe en la parte de aquí, que va a ayudarnos a guardar el gráfico P en un archivo. El nombre de este archivo va a ser BMI versus weight y va a estar en PNG. Plot nos especifica el objeto del gráfico a guardar. Width 7 y Height 7 nos ayuda a establecer las dimensiones. Units nos dice que está en unidades de inches. Y TPI 300 establece la resolución en 300 puntos por pulgada. Esto nos ayuda a asegurar que la imagen esté en alta calidad, adecuada para la impresión o las presentaciones. Al ejecutar el código vamos a tener la siguiente gráfica, en donde vamos a observar un diagrama de dispersión de el índice de masa corporal frente al peso, en donde cada punto va a representar a un paciente posicionado por su peso y por su índice de masa corporal. Los puntos van a estar coloreados según la edad del paciente. Aquí también se va a dibujar la línea de regresión lineal para cada grupo de edad. El gráfico en este caso va a volver a tener título, y este título va a estar en negrilla y centrado. Y lo más importante es que no va a haber líneas de cuadrícula de fondo. Y la leyenda que está colocada en la parte inferior nos va a indicar los grupos de edad por color. Finalmente, la imagen va a estar guardada en forma de PNG en nuestro ordenador. Muchas gracias.